Hola a todos, soy Ram. Hoy vamos a hablar sobre la Antártida y el Ártico, el Polo Sur y el Polo Norte. Estos dos lugares son, sin duda, los más extraordinarios de la Tierra. Esconden cosas fascinantes y, en muchos casos, aterradoras. Hoy vamos a analizarlos a fondo. Pero antes de empezar, una pequeña aclaración. Todo lo que contaremos hoy se basa en el supuesto de que la Tierra es una esfera. En cuanto a la versión de la Antártida y el Ártico que defienden los terraplanistas con sus muros de hielo, eso lo dejaremos para otro episodio. Como muchos sabrán, la Antártida es un continente real, mientras que el Ártico es esencialmente un océano cubierto de hielo. Este continente antártico fue descubierto por la humanidad hace exactamente 200 años, y aunque han pasado 2 siglos, las personas que realmente han logrado adentrarse en sus profundidades son contadas con los dedos de una mano. Por lo tanto, la Antártida sigue siendo la tierra virgen más antigua y misteriosa del planeta. Su superficie es de 14 millones de kilómetros cuadrados. Es un poco más pequeña que Rusia, pero más grande que China, Estados Unidos o Canadá. Imagínense lo gigantesca que es Rusia. Y este inmenso continente antártico está cubierto de hielo y nieve en un 97%. Por el contrario, el Ártico está compuesto por 2/3 de océano y solo 1/3 de tierra firme. Ahora bien, no solo su topografía es diferente, sus temperaturas también son mundos opuestos. Aunque ambos son gélidos, la temperatura media anual en la Antártida ronda los 50 grados bajo cero. Algunos podrían pensar que menos 50 grados es algo tolerable, pero si lo comparamos, la temperatura media del Ártico es de solo 18 grados bajo cero. Si tomamos los menos 50 de la Antártida como referencia, esos menos 18 del Ártico casi parecen una primavera tropical. ¿Por qué existe una diferencia tan abismal si ambos son los polos del planeta? En realidad, hay 2 razones cruciales. La primera es la diferencia de altitud. Como el Ártico es puro océano, la altitud de la Tierra circundante no es muy alta. En promedio, la altitud de todo el Ártico es de apenas 10 a 20 metros, pero la Antártida es un continente elevado, con una altitud media superior a los 2000 metros. Esa es la razón física de su frío extremo. Por cierto, un pequeño dato: el 90% de todo el hielo del planeta se encuentra en la Antártida. Y todo ese hielo es agua dulce. Es decir, el 70% de toda el agua dulce de la Tierra está congelada allí. La segunda razón de esta enorme diferencia de temperatura son las corrientes oceánicas. El Ártico está conectado con el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Gracias a esto, las corrientes cálidas que vienen desde el Ecuador pueden fluir directamente hacia el Océano Ártico, actuando como un calentador natural y evitando que la temperatura baje demasiado. Pero en la Antártida, la historia es completamente distinta. El continente antártico está rodeado por una corriente llamada Corriente Circumpolar Antártica. Es una corriente de agua extremadamente helada que gira sin cesar alrededor de la Antártida. Esta barrera infranqueable hace que las corrientes cálidas del Ecuador nunca puedan entrar, siendo rebotadas por completo. Esto condena a la Antártida a un frío eterno. De hecho, en el continente antártico se ha registrado la temperatura más baja en la historia de la Tierra, unos aterradores 93,2 grados bajo cero. ¿Qué significa esto? A esa temperatura, el dióxido de carbono se congela directamente y se convierte en hielo seco. Dado que la temperatura del Ártico no es tan desesperantemente baja, en su territorio crecen diversas plantas. Sí, esos clásicos árboles de Navidad y varios tipos de musgos muy resistentes. Y donde hay plantas, inevitablemente llegan los herbívoros. Y donde hay herbívoros, aparecen los grandes depredadores. El depredador más representativo del Ártico es el oso polar. Muchas personas no se dan cuenta de un detalle fascinante. El oso polar es el mayor carnívoro terrestre del planeta. Si lo piensan detenidamente, es muy irónico y contradictorio que el mayor asesino de la Tierra viva en un páramo helado tan extremo. Por pura lógica evolutiva, un animal tan inmenso con un apetito voraz debería vivir en un entorno tropical o templado con abundancia de presas. Pero no, eligió el implacable Ártico,
Un oso polar adulto puede medir hasta 3 metros de largo y pesar más de 500 kilos. Es el rey absoluto de la cadena alimenticia terrestre en el Ártico. Además de él, allí viven los famosos renos de Papá Noel, los lobos y zorros árticos con su pelaje blanco como la nieve, y el buey almizclero, que parece un yak cubierto de una gruesa capa de lana. En el mar la vida también abunda, con diversas ballenas y focas prosperando en estas aguas. Pero cuando dirigimos nuestra mirada al Círculo Polar Antártico, la situación es mucho más desoladora. Como la Antártida es tan extremadamente fría y seca, es imposible que sobreviva casi cualquier tipo de vegetación. Sin plantas, se corta de raíz toda la cadena alimenticia terrestre. Esto nos lleva a un dato muy inquietante. En el inmenso continente antártico no existe ni un solo mamífero terrestre. Los únicos dueños de la tierra firme son las aves, específicamente los pingüinos. Así que recuerden esto: en el Ártico hay osos polares, pero no hay pingüinos. Y en la Antártida hay pingüinos, pero cero osos polares. Aunque la tierra firme es un páramo estéril, bajo las aguas heladas de la Antártida sí hay vida, albergando también a ballenas y focas que se mueven bajo el hielo. Como el Ártico está compuesto mayormente por océano, gran parte se considera aguas internacionales, y las porciones de tierra firme están divididas entre 8 países: Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islandia, Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia. Sin embargo, la Antártida es el único territorio del planeta que no pertenece a ningún país. En 1961, 12 naciones firmaron el Tratado Antártico, estableciendo claramente que la Antártida es patrimonio común de toda la humanidad. Aunque sea un bien común, a veces bromeo diciendo que yo ya tengo apartado mi propio pedazo de tierra por allá. Pero precisamente por las estrictas normas de este tratado, las personas comunes tienen absolutamente prohibido adentrarse en el interior del continente antártico. Solo si tienes un objetivo de investigación científica específico y pasas por un proceso de revisión y aprobación extremadamente riguroso, podrías ir. Muchos se preguntarán: si soy rico y solo quiero ir de vacaciones a ver el paisaje, ¿por qué no me dejan ir? La realidad es que todos esos viajes turísticos a la Antártida que te venden solo te permiten navegar por los bordes más externos del continente o visitar algunas islas periféricas. ¿Quieres adentrarte en el interior? Está estrictamente prohibido. La justificación oficial es para evitar que los humanos contaminen este entorno prístino. Al fin y al cabo, la Antártida es la tierra más antigua de nuestro planeta. Sin embargo, no faltan los conspiranoicos que afirman que este bloqueo global coordinado se debe a que allí se esconden civilizaciones intraterrestres, bases secretas o algo que el mundo no debe descubrir. Aunque el Polo Sur y el Polo Norte son mundos opuestos, comparten fenómenos increíblemente alucinantes. El primer punto en común es que ambos experimentan el día polar y la noche polar. Esto ocurre porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado. Cuanto más te acercas al polo exacto, más se alargan estos periodos. Si te paras en el mismo centro del Polo Norte o del Polo Sur, el día y la noche duran exactamente 6 meses. Es decir, durante la primera mitad del año, el Polo Norte tiene un sol que nunca se pone, mientras que la Antártida está sumida en una oscuridad interminable. En la segunda mitad del año, esto se invierte. Para los polos absolutos, un año entero de los humanos equivale a un solo día y una sola noche. El segundo fenómeno que comparten son las auroras. Casi siempre que vemos noticias o fotos, nos muestran las auroras boreales en el Ártico, pero la realidad es que las auroras, en el norte y en el sur, ocurren con una sincronización perfecta. Si en este preciso momento estás viendo una espectacular aurora en el Ártico, ten por seguro que en el otro extremo de la Tierra, en la Antártida, está ocurriendo una aurora de la misma magnitud. Y no solo eso, sus formas y ondulaciones son casi un reflejo exacto. Al escuchar esto, a muchos se les vendrá a la cabeza una palabra. ¿Acaso estamos hablando de entrelazamiento cuántico a escala planetaria? La verdad es menos mística. El principio detrás de las auroras es que los iones de alta energía arrastrados por el viento solar son atrapados y dirigidos hacia los polos por el campo magnético de la Tierra.
Como la fuerza magnética es totalmente simétrica, los iones son arrastrados en proporciones iguales hacia ambos extremos. Si un lado se ilumina, el otro se enciende al instante. Si estuviéramos flotando en el espacio observando la Tierra, al ocurrir una aurora, veríamos las coronas de ambos polos encenderse simultáneamente con ese brillo verdoso fantasmal. A lo largo de la historia, la región del Ártico siempre ha estado habitada por humanos, como los famosos Inuit o esquimales. Pero saber si hubo humanos en la Antártida en tiempos prehistóricos es uno de los mayores misterios. Sin embargo, en las leyendas de civilizaciones antiguas, especialmente en la tribu nativa americana de los Hopi, se menciona claramente lo siguiente. Lejos en el sur hay una enorme isla blanca, y en esa isla viven seres parecidos a dioses. Si esa isla blanca de la leyenda resulta ser el continente antártico cubierto de hielo, esto implicaría que en la antigüedad hubo presencia humana allí, o incluso una civilización altamente avanzada. Ahora, repasemos qué cosas capaces de destrozar nuestra comprensión del mundo se han desenterrado en este desierto de hielo desde que la humanidad lo descubrió hace 200 años. Primero, la Antártida es un almacén natural de meteoritos. Hasta 2010, los científicos ya habían encontrado exactamente 48.000 meteoritos allí. Y el comportamiento de estos meteoritos es fascinante. Siempre aparecen en grandes grupos. Si encuentras uno, seguro hay docenas más cerca. Esto no se debe a que los meteoritos tengan la costumbre de estrellarse en grupo en un mismo lugar, sino que, tras caer en distintos puntos del continente, el lento pero implacable movimiento de los inmensos glaciares a lo largo de millones de años actuó como una cinta transportadora, reuniéndolos a todos en una misma zona. En segundo lugar, bajo la gruesa capa de hielo de la Antártida, se ha encontrado una inmensa cantidad de fósiles de plantas tropicales. Esto confirma una teoría que mencionamos en un video anterior. La Antártida estuvo alguna vez cerca del Ecuador, o bien, en eras prehistóricas remotas, el clima de toda la Tierra era tan abrasador que incluso la Antártida era un bosque tropical. Aún más impactante es que se han encontrado fósiles de dinosaurios, lo que prueba que esos gigantes alguna vez corrieron por lo que hoy es un infierno helado sin vida. Además, hay un descubrimiento fascinante sobre la exploración humana. Los arqueólogos encontraron 2 cajas de whisky atrapadas en el hielo. Fueron dejadas allí hace más de 100 años por la expedición del famoso explorador británico Sir Ernest Shackleton. Como no pudieron llevárselas, quedaron almacenadas en este congelador natural por más de un siglo. Hoy, esas botellas son consideradas tesoros y están en el Museo Nacional de Nueva Zelanda. Tiene todo el sentido del mundo. Yendo a un lugar tan helado y desesperante, llevar alcohol fuerte para entrar en calor es casi un instinto de supervivencia. Y hablando de descubrimientos misteriosos, es imposible no mencionar esa montaña gigante con forma de pirámide, descubierta en la Antártida a través de imágenes satelitales. Aunque la corriente científica oficial afirma que es una formación rocosa moldeada por la erosión natural, sus 4 caras y ángulos son tan increíblemente perfectos que por más que la mires, parece una estructura artificial prehistórica. Aunque la superficie del continente antártico es estéril, bajo su océano de hielo acecha una aterradora cantidad de criaturas gigantescas. El primer monstruo en aparecer en nuestra lista es la Eulagisca gigantea, un tipo de gusano de escamas gigante. Tiene un aspecto verdaderamente macabro, puede pesar más de 10 kilos, y si la levantas, parece una sandía cubierta de cerdas aterradoras. Fue descubierta por una expedición estadounidense tras perforar el hielo y descender a más de 600 metros de profundidad. Se han adaptado por completo a la presión aplastante y a la oscuridad absoluta del abismo antártico. Además de este gusano sacado de una pesadilla, también existen las arañas de mar gigantes. Las arañas de mar comunes existen en todo el mundo, pero miden apenas 1 centímetro, casi invisibles. En cambio, las arañas de mar de la Antártida pueden alcanzar los 30 centímetros con las patas extendidas. Parecen alienígenas salidos de una película de terror y ciencia ficción. El gigantismo también afecta a una criatura llamada anfípodo. En mares normales apenas miden unos milímetros, pero si atrapas uno al azar en la Antártida,
Mide fácilmente más de 10 centímetros. Y no solo eso, el famoso calamar colosal, protagonista de leyendas de monstruos marinos, también habita aquí. Aunque también hay calamares gigantes en el Ártico, los de la Antártida son masivos, pudiendo ser hasta el doble de grandes que sus parientes del norte. Antes de que la ciencia lograra fotografiar a uno vivo, el calamar colosal solo existía en los diarios aterrorizados de antiguos marineros. Todos pensaban que eran alucinaciones producto del delirio en el mar, hasta que lograron sacar a un monstruo tentacular del tamaño de un submarino y la humanidad entendió que la leyenda era real. La Antártida también esconde la que podría ser la criatura más larga del planeta. Una medusa gigante de aguas profundas, a menudo relacionada con la medusa fantasma o la crin de león. Solo sus tentáculos venenosos pueden medir hasta 40 metros de largo, debido a que su estructura corporal es extremadamente frágil y gelatinosa y vive a tales profundidades hasta el día de hoy. Los humanos no han logrado capturar un espécimen completo e intacto. Al llegar a este punto, seguro han notado algo perturbador. ¿Por qué las criaturas de la Antártida no solo son gigantescas, sino que tienen una apariencia tan extraterrestre? Sobre por qué la fauna abisal de los polos es tan colosal, la ciencia tiene dos teorías. La primera y principal: cuanto más fría es el agua, mayor es su capacidad para disolver oxígeno. El agua helada de la Antártida tiene niveles de oxígeno altísimos, y en un entorno rico en oxígeno, el tamaño del cuerpo de los seres vivos puede crecer sin límites. Esto explica por qué los dinosaurios y la flora prehistórica alcanzaban tamaños monstruosos, porque la atmósfera terrestre antigua tenía niveles de oxígeno muy superiores a los actuales. Imagínense que en la era de los dinosaurios, las libélulas que surcaban los cielos tenían una envergadura de 1 a 2 metros, una libélula de tu mismo tamaño, y cucarachas de más de medio metro arrastrándose por el suelo, todo por culpa del exceso de oxígeno. La segunda razón es que el ecosistema antártico es relativamente cerrado y hay pocos depredadores. Crustáceos como esos cangrejos y camarones gigantes, al no tener depredadores persiguiéndolos todo el día, no gastan energía huyendo, sino que crecen cómoda y plácidamente. Las criaturas con caparazón, como las langostas, tienen un mecanismo de vida muy inquietante. Siempre que puedan mudar su exoesqueleto, básicamente pueden seguir creciendo indefinidamente. Otra pregunta que nos deja pensando es: ¿por qué cuando vemos estas extrañas criaturas de las profundidades antárticas, nuestra primera reacción es pensar que parecen alienígenas? ¿Será porque hemos visto demasiadas películas de ciencia ficción? Pero aquí viene el dilema. Esos directores de Hollywood tampoco han estado en las profundidades de la Antártida. Entonces, esa imagen perturbadora de monstruo alienígena en sus cabezas, ¿fue inventada de la nada? ¿O de dónde salió? La verdad es que el cerebro humano es incapaz de imaginar algo que nunca ha percibido de alguna manera. Al igual que no podemos percibir la cuarta o quinta dimensión, tampoco podemos dibujarla. Hay una explicación escalofriante para esto. La percepción de esas aterradoras formas alienígenas se ha transmitido de generación en generación a través de nuestro ADN. En estos fragmentos de genes están grabados recuerdos de cosas espantosas que nuestros ancestros remotos vieron o percibieron en carne propia. Por eso, cuando vemos a estos engendros abisales por primera vez, las alarmas en nuestro ADN se disparan, advirtiéndonos: esos son los monstruos. Si los monstruos de las profundidades marinas ya les dieron escalofríos, lo que se esconde en el corazón de la capa de hielo antártica podría destrozar nuestra comprensión de la vida. Los científicos han descubierto lagos subterráneos en la Antártida, o para ser más precisos, lagos subglaciales sellados bajo kilómetros de hielo sólido. Hasta ahora se han detectado más de 150, y el más inmenso e insondable de todos se llama el lago Vostok. ¿Por qué se llama Vostok? Que significa Oriente. Por pura casualidad, justo encima de este lago se encuentra la Estación de Investigación Antártica rusa, la Estación Vostok. El espesor medio del hielo antártico es de unos 2.000 metros, llegando a más de 4.000 en sus partes más gruesas. A través de semejante muro de hielo, ¿cómo supieron los humanos que había un lago debajo? Curiosamente,
Al principio no usaron radares de alta tecnología, se descubrió a simple vista. Aunque la Antártida está cubierta de hielo, el relieve de la superficie refleja perfectamente el contorno de la roca debajo. Si debajo hay montañas, el hielo formará colinas, pero si debajo hay una superficie de lago plana, la inmensa capa de hielo superior se mostrará espeluznantemente plana. Los científicos rusos notaron esa planicie extremadamente inusual y decidieron escanear hacia abajo con radares, revelando un gigantesco lago subglacial. Lo más aterrador del lago Vostok es su marco temporal. La historia de formación del hielo antártico tiene al menos 30 millones de años. Eso significa que el agua de este lago y todo su ecosistema han estado sellados y aislados del mundo exterior durante 30 millones de años. Si existe vida en este entorno extremo y oscuro, estaríamos hablando de monstruos primigenios de hace 30 millones de años. Obviamente, los investigadores rusos no iban a dejar pasar esta oportunidad. En 1998, iniciaron un frenético proyecto de perforación en el hielo profundo, jurando romper este sello de 30 millones de años. El proyecto duró más de una década. Para 2011, la broca estaba a menos de 100 metros de la superficie de agua líquida del lago Vostok. A través de los datos recopilados, los científicos confirmaron que no es agua muerta, ya que detectaron actividad de mareas en los fluidos e incluso en los núcleos de hielo más cercanos a la superficie del lago. Ya descubrieron rastros de microorganismos prehistóricos desconocidos. La vida está acechando allá abajo. Justo cuando estaban a un paso de romper el sello primordial, todo se fue al garete. Primero, cuando la broca estaba a menos de 100 metros del lago, se atascó de repente, como si algo la hubiera agarrado, quedando totalmente inutilizada. Inmediatamente después, la comunidad internacional presionó a Rusia exigiendo que detuvieran la perforación. Las razones de los demás países parecían nobles. Si realmente había un ecosistema virgen de 30 millones de años, perforar la superficie introduciría bacterias modernas que contaminarían todo el lago al instante. Pero en realidad, el temor oculto detrás de todo esto es mucho más escalofriante. El lago Vostok es inmenso y los datos muestran que los niveles de oxígeno en el agua son absurdamente altos. ¿Recuerdan lo que dijimos antes? Alto oxígeno combinado con un ambiente aislado, sin depredadores, significa que allá abajo podrían acechar leviatanes prehistóricos de un tamaño que supera nuestra imaginación. ¿Qué tan alto es el oxígeno en el lago Vostok? Una hipótesis extrema de los científicos es que, si una persona inhala agua normal, los pulmones se inundan y muere asfixiada. Pero si pudieras bucear en el Vostok e inhalar directamente esa agua hiperoxigenada, no solo no morirías, sino que podrías sentir que sigues respirando. De hecho, la respiración líquida no es una locura sin fundamento. Debido a que nuestros pulmones están llenos de gas, si un buzo desciende a más de 200 metros, la presión aplastaría sus pulmones al instante. Pero si pudiéramos llenar los pulmones con un líquido especial ultra rico en oxígeno, los pulmones no colapsarían por la presión, permitiendo en teoría descender a las zonas más abisales del océano. En la famosa y terrorífica película de ciencia ficción de Hollywood, El Abismo, The Abyss, el protagonista desciende al abismo usando un traje espacial lleno de líquido hiperoxigenado. Aunque el momento de inhalar el líquido es de un dolor y ahogo agónicos, casi de inmediato, los alvéolos logran extraer el oxígeno suficiente del fluido para sobrevivir en lo profundo. Así que, frente a un lago Vostok hiperoxigenado, sellado por eones y posiblemente infestado de titanes prehistóricos invencibles, el mundo entero le dijo a Rusia que se detuviera. El mensaje entre líneas era claro: si de ahí abajo sale una monstruosidad colosal con la que no podamos lidiar, ¿quién se va a hacer cargo? Así, este demencial proyecto quedó paralizado por años, hasta que en 2015 la implacable Rusia perdió la paciencia y declaró: ya no nos importan sus advertencias, vamos a perforar hasta el final. Y reactivaron los taladros. En cuanto a si la broca finalmente atravesó la superficie del lago y qué horrores innombrables descubrieron allá abajo, el gobierno ruso guarda un silencio sepulcral. Es muy probable que hayan visto cosas que no pueden mostrar a la luz pública. Y en cuanto a la verdad,
Supongo que solo la saben ellos y claro, yo, que también tengo mi pedazo de tierra en la Antártida. Y bueno, eso es todo por el programa de hoy. Gracias a todos por ver. Soy Ram y nos vemos en la próxima.